Hola mis hermanos, les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando que todos nos encontremos en Él. Estando en Jesucristo estamos completos, dice la Escritura. Teniendo a Cristo en nuestro corazón, eso es estar completo. Agradezco al Señor de poder estar junto a ustedes en este día. Estoy haciendo esta grabación en la mañana porque ayer eh, terminé muy tarde por todos mis quehaceres que tengo que hacer y no alcancé a hacer el programa. Así que en esta mañana o en este día sean ustedes muy bendecidos. Quiero saludarlos con un fuerte abrazo, con sinceridad, en el nombre bendito de Jesús, esperando que todos, como digo, nos encontremos bien en Cristo, deseando en mi corazón de que todos ustedes puedan estar perseverando en la doctrina de lo que el Señor nos entregó, en la palabra bendita de Dios. Y esta doctrina, cuando la encontramos más fidedignamente, por decirlo así, es cuando tenemos textos más antiguos de las versiones nuevas que han salido. Las versiones nuevas de las escrituras, muchas de ellas han cambiado algunas palabras y eso ha perdido el sentido del espíritu de la profecía. Por eso siempre recomiendo buscar versiones antiguas o varias versiones para que usted vaya comparando la escritura. Sé que la escritura es inspiración de Dios. Así lo dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 16. Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿ya? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Nuestra obra como hijos de Dios es la obediencia a Él. Y cuando ponemos esa obra en, en ejecución, por decirlo así, entonces se va perfeccionando nuestra fe. En cambio, la obra de Dios, que no es obra nuestra, no es obra de ninguna religión, no es obra de ningún hombre, es obra de Dios, es formar la imagen y el carácter del Cristo en cada uno de nosotros. He ahí la obra de Dios. ¿Ya? El Señor Jesús respondió a unos que le preguntaron qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios. Eso está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versos 28 y 29. Entonces el Señor Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha sido enviado. Y eso es maravilloso porque eso implica estrictamente que la intervención divina debe efectuarse en todos los que somos simiente de Dios. En lo que no es simiente de Dios, evidentemente que esta obra no se va a realizar. Se realizará solamente en los que llevamos esa simiente, es decir, los que somos hijos de Dios. Esa es una obra exclusiva de Dios. Cuando nosotros decimos que todo trabajo en la obra de Dios no es en vano, se refiere a la formación. Pablo hace cita de eso en la primera carta de los Corintios. No sé si usted lo ha leído, ¿ya? Eso está en el capítulo 15, verso 58 de la primera carta a los Corintios. Dice así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, ponga atención, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué es crecer en la obra de Dios siempre? Es que el carácter de Cristo vaya siendo formado en cada uno de nosotros. Y eso a medida que vamos creciendo, se va poniendo en evidencia qué grado de Cristo en nosotros tenemos. Por eso dice así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, todo lo que nosotros realizamos con respecto al reino, ¿ya?
La oración, los ayunos, el congregarnos, el compartir la enseñanza con otras personas, eso no es en vano, tiene paga, amén, tiene retribución, tiene galardón, amados hermanos. Pero la obra, trabajar en la obra del Señor, no es que nosotros hagamos cosas, ¿ya? La obra es del Señor y en esa debemos estar firmes y creciendo. Es decir, qué grado de madurez vamos adquiriendo cuando la palabra bendita de Dios está realizando esa obra del Señor. Porque no hay ningún otro elemento que Dios pueda usar para formar su imagen y su carácter, sino la palabra bendita del Señor. Alabado, bendecido sea Jesucristo. Este domingo tuvimos un culto, pero extraordinario, mi amado hermano. La enseñanza que tuvimos, ya dada por el Espíritu de Dios, porque no es de los hombres esto no es mío, ya no es de ningún hermano que ministre la congregación, eso es del Espíritu del Señor Jesucristo, y eso nos dejó pero extraordinariamente, nuestro corazón se hinchó por decirlo así, mi amado hermano. Bueno, mis hermanos de la congregación pueden dar testimonio de lo que vivimos este domingo. Lo importante es que nos congreguemos, porque cuando nosotros nos congregamos, no hay un monólogo, quiero que usted lo entienda. No hay un hombre que se para adelante y repite, repite y repite. No. Cuando yo estoy compartiendo la bendita palabra del Señor, hay hermanos que levantan su dedito y yo entiendo que quieren hacer una pregunta con respecto a lo que estoy compartiendo. Entonces ahí le decimos, hermano, adelante. Y el hermano pregunta, ¿ya? O el hermano añade, o el hermano hace parecer lo que él tenía en su corazón, hace mención de lo que tenía en su corazón. Si está correcto, amén, lo ratificamos con la Escritura, pero si hay algún error, lo ratificamos nuevamente por las Escrituras, ¿ya? Corregimos el error. Por lo tanto, no es un monólogo, y ahí participan todos mis hermanos. La Escritura nos enseña que en la multitud de los consejeros habita la sabiduría. Amén, mi hermano. Esta no es sabiduría de un hombre, quiero que usted lo entienda. Esta es la sabiduría de Dios, dada por su Santo Espíritu ciertamente a nosotros los que ministramos el Evangelio del Reino. Por eso es importante que nos congreguemos. Yo aquí uso 1 hora aproximadamente y siempre estoy apurado porque en 1 hora no logro profundizar muchas veces. El domingo estábamos un poco preocupados porque nos pasamos de la hora. Nosotros arrendamos ese lugar por horas y estábamos preocupados. Y la dueña de ese lugar estaba allí sentada oyendo. Entonces les dije a los hermanos, tengo que apurarme. Y ella me interrumpió y me dijo, no se preocupe, continúe nomás, porque esto está muy interesante. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que tuvimos lugar para explayarnos un poco y seguir compartiendo la bendita palabra de Dios. Hermanos, amados míos, santos del Señor, no dejemos de congregarnos, no dejemos de tener en poco la instrucción de las Sagradas Escrituras. Esto es tan importante, tan extraordinario, mi amado hermano, que allí cuando nosotros ministramos, el domingo ministramos, estuvo mi hermano Eugenio Escalona, mi hermano Eugenio Arias, y bueno, y el que le habla. Y eso, hermanos amados, provoca una inspiración del Espíritu de Dios. Por eso es importante recibir la instrucción de la Escritura. Allí es cuando crecemos, allí es cuando maduramos, ahí es cuando nos perfeccionamos. Por eso estaba diciendo, en 1 hora yo no alcanzo. Entonces necesito más tiempo para poder terminar, ¿no es cierto?, la exposición del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces luego tenemos que cortar, ¿ya? Porque yo podría estar hablando 3, 4 horas, mi hermano, y no me cansaría. Y yo estoy seguro que mis hermanos tampoco, porque mis hermanos tienen hambre de oír palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Por eso les pido, no dejen de congregarse, no tengan en poco la instrucción de la palabra del Señor. Estamos viviendo una etapa final, amados hermanos.
muy final. Hay señales tan potentes que se nos están manifestando, ¿ya? La muerte de este señor, de este caballero que muere del catolicismo romano, eso nos manifiesta que detrás de él tendrá que venir un falso profeta, ¿ya? Aunque todo lo que pregona el catolicismo romano es un engaño, debemos decirlo claramente. Pero aquí se afirmará un falso profeta, hermanos, que el Señor le permitirá hacer señales. Entonces, todo esto que está manifestándose con señales muy claras, nos están manifestando de que estamos viviendo esta etapa final ya de nuestro peregrinaje. El conflicto de Estados Unidos con China en lo económico, esto va a acarrear una serie de dificultades, no solamente económicas, ¿ya?, sino que probablemente hayan enfrentamientos bélicos con respecto a esto, ¿ya? Ha habido conversaciones, todo esto como que lo que está sucediendo con Israel como que se ha ignorado en cierto momento, pero aún hay conversaciones. El gobierno estadounidense quiso llegar a un acuerdo entre Irán e Israel para detener todo el conflicto. Pero ¿qué acuerdo puede llegar Israel con Irán si Irán no va a desistir de su armamento nuclear que tienen? Cuando Irán, la Escritura así lo declara, Irán es un enemigo acérrimo de Israel. Y no esperemos de que llegue un acuerdo, ¿ya? No hay ningún hombre que pueda llegar a ese acuerdo, salvo cuando el anti-Mashiach, el anticristo, se manifieste y él llegará a un arreglo, según lo que dice mi hermano Daniel en el capítulo 9, verso 27 o 26 en adelante, de ahí en adelante, ¿ya? Hará un acuerdo, llegará a una conciliación, pensando los judíos que ese sería el Mesías que ellos esperaban. Pero no hay nada, porque la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, una destrucción de repente, porque todos estos países que rodean a Israel son enemigos acérrimos. Si hacen acuerdo, de alguna manera será simplemente de labios. Si nosotros observamos el Salmo 83, hermanos, el único sentido que tienen en la existencia de estas naciones es exterminar a Israel, borrarlo del mapa. Lo hemos leído tantas veces, permítame recordárselo, por favor, mi hermano. Salmo 83. ¿Qué dice? Bendito sea Jesucristo. Déjeme buscarlo, ¿ya? Mire, dice, oh Dios, leo el primer verso. Oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Está aquí el salmista expresándolo de lo más profundo de su corazón. Porque aquí que braman tus enemigos. Dice, he aquí que braman tus enemigos. Es decir, no solamente estos países son enemigos de Israel, son enemigos de Dios, amado hermano. Enemigos del verdadero Mesías. Entonces, y tus aborrecedores han alzado cabeza, dice. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos o tus protegidos, dice otra versión. Y esto es Israel. Han dicho, venid, cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso no va a cambiar en el corazón de estos individuos. Lo único que ellos quieren es hacer desaparecer del mapa a Israel. Ellos estuvieron contentos por casi 2000 años cuando Israel vivió esa diáspora. Pensaron que nunca más Israel iba a constituirse como un estado libre y soberano. Pero la Escritura no miente. La Escritura tiene cumplimiento. Amados, si observamos Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunos profetas menores, vamos a descubrir que Dios prometió que Israel tenía que volver a ser estado
libre y soberano en el tiempo que Él lo tenía determinado. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que esté escrito en su palabra tiene cumplimiento. Por eso la Escritura, lo cité al principio, ¿ya? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspiración de Dios. Es el Espíritu de Dios. Los hombres, los santos hombres de Dios, escribieron siendo inspirados por el Espíritu del Santo, dice nuestro hermano Pedro. Una concordancia absoluta. Es decir, todo lo que está escrito tiene cumplimiento en el tiempo que Dios lo tiene determinado. Y Dios tenía determinado que Israel, después de una Segunda Guerra Mundial, se estableciese como nación libre y soberana el 14 de mayo del año 1948. ¿Ya? Y allí entonces Israel se estableció. El 14 de mayo, el 15 de mayo, los árabes le declararon la guerra a Israel, inmediatamente, al día siguiente. Porque esa es la inspiración del maligno que tienen estos pueblos, eliminar a Israel. Entonces, todo esto que está aconteciendo, de alguna manera pone como una cortina para impedirnos saber lo que está sucediendo con Israel. Hermano, ¿por qué Israel? Israel es el centro de la tierra, para que usted lo sepa. Y todo lo que acontezca en Israel afectará todo el estamento mundial, podríamos decirle. Todo. Israel es un país tan pequeño, mi amado hermano, pero tiene incidencia en la conducta de este mundo. Tiene, amados hermanos, una importancia trascendental, no solamente en lo que ocurre en el mundo, sino también para nosotros, la iglesia. Yo cada día oro al Señor para que todo el proceso que está viviendo Israel se acelere, porque ya cuando esto se acerque más y más, entonces nosotros estamos prestos a ser recogidos, a ser levantados. Habrá un recogimiento de la iglesia, habrá, amados hermanos, un arrebatamiento del pueblo de Dios, para que entonces culmine todo el proceso con Israel. Y allí Dios va a intervenir, es lo que quise decir, va a intervenir a Israel después de 3 años y medio, en donde el anti-Mashiach gobierne en Israel y el mundo entero. Bendito sea Dios. Entonces es tan importante esto, hermanos, que nosotros podamos tener disposición en el corazón siempre para ser instruidos. Hay cortinas que a veces nos impiden ver, pero el proceso sigue, continúa. Nosotros, la iglesia, estamos viviendo la etapa final del peregrinaje, créame usted o no me crea, ¿ya? Por todos los hechos que estamos viviendo, nos están anunciando fuertemente lo que ha de acontecer. Estos son años claves. De aquí en adelante, hermanos amados, del año 2025 en adelante, hasta el 2030, debe cumplirse un plan, que no es el plan de Dios, sino que el plan de las tinieblas. Una agenda 2030 se le designó como la Agenda 2030, ¿ya? Respaldada por la Organización de Naciones Unidas, un estamento en donde hay una odiosidad contra Israel y contra Dios. Sí, digamos las cosas como son, ¿ya? Y eso, mi amado hermano, debe estar ya ejecutado. Por eso se le puso la Agenda 2030, es decir, debe culminar el año 2030. Por eso de aquí en adelante vienen años claves. Aquí vienen momentos en que la iglesia debe estar ya preparada. La iglesia debe dejar el engaño de la religión a un lado, ¿ya? Porque la religión es un engaño del maligno. Hablo de las religiones humanistas, ¿ya? Yo he oído en estos días decir de que este caballero que falleció hizo más humanista la iglesia.
Y el humanismo no tiene nada que ver con el cristianismo, porque el cristianismo no es terreno, es celestial. Y esa obra Dios tiene que realizarla en todos los hijos de Dios. No tiene que ver con el concepto y el raciocinio humanista, no. El humanismo se antepone al cristianismo, al verdadero cristianismo. ¿Ya, mi hermano? ¿Por qué? Porque el evangelio, yo estuve hablando algunas cosas que nos golpearon fuertemente este domingo. A nosotros como hijos de Dios, nos golpearon. A todos, ¿ya? Pero yo no puedo callar lo que la Escritura enseña. Sea bendito Dios, ya, mi amado hermano. Porque sabemos que el cristianismo genuino, verdadero, no es aquel que lo acomodamos a nuestra humanidad, no. Amén, mi hermano. Nosotros somos los que debemos someternos a la doctrina del Cristo. No someter la doctrina del Cristo conforme a nuestra humanidad, a nuestros sentimientos, ¿no es cierto?, a nuestro razonamiento, a nuestra intelectualidad. No. Hay un abismo de separación allí. Allí, mi amado hermano, hay un espacio enorme de separación entre este cristianismo que descendió del cielo, que lo trajo Jesús, el Cristo, ¿ya? La enseñanza, la doctrina de Dios, y no nosotros los hombres. Por ejemplo, si nosotros revisamos, a ver, el Salmo 119, este es el salmo más largo que hay en la Escritura, ¿ya? Pero que es interesante. Mire donde quiero leer un poquito, mi amado hermano. Verso 113, usted léalo todo, ¿ya? Pero el verso 113 dice algo. Aborrezco a los hombres hipócritas. Bendito sea Dios. Mas amo tu palabra, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, está diciendo el salmista. Amén, mis hermanos amados. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Este salmo, a ver cómo dice esta versión aramea, ¿ya? Siempre voy comparando estas cosas, estos planteamientos escriturales a la luz de las Escrituras. Bendito sea Dios. Entonces, aquí hay un exaltamiento, y esta versión habla acerca de los elogios que hay acerca de la ley de nuestro Dios. Mire, esta versión dice: aborrezco a los inicuos, pero amo tu ley. ¿Ya? Bendito sea Dios. ¿Dónde está ese planteamiento que tiene la religión protestante cuando dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? ¿Ha visto ese planteamiento? Eso no dice la Escritura. Dios aborrece al pecador. Sí, sí, mi amado hermano. El Señor aborrece al pecador, al que es rebelde, al que no obedece la doctrina del Cristo. ¿Sí? Nosotros éramos aborrecidos por el Señor, pero gracias sean dadas a Dios, porque Él vio su simiente en nosotros. Entonces tuvo Él que venir en carne, morir por nosotros, ¿sí? Resucitar por nosotros para demostrarnos que Él venció la muerte y el imperio de aquel que tenía, hermano, el pecado sobre nosotros, el que se enseñoreaba contra nosotros, y nos hizo libres. ¿Por qué causa? Cuando el ángel Gabriel, capítulo 1 del libro de Mateo, léalo entero, le dice a José el nombre que debe ponerle al niño, le dice: y le pondrás por nombre Yeshua, porque él será salvador de su pueblo. No dice del mundo, no dice de los pueblos, habla de su pueblo. Cuando dice su pueblo, está diciendo, amados hermanos, de su simiente, de un pueblo que le pertenece a él. ¿Lo entiende eso? Se lo voy a leer para que le quede claro a usted. Bendito sea Dios. Mateo, capítulo 1,
¿Qué es lo que dicen? Que le voy a dar el verso exacto. ¿Ya? Bendito sea Jesucristo. Verso 20 en adelante. Y el 21, el clave. Dice, y pensando él en esto, José, ¿ya? El esposo de María, o de Miriam, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, es decir, hijo del reino, ¿ya? Simiente de Dios, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es nacido del Espíritu del Santo es, ¿ya? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando de un sentido de pertenencia. Amén, mi hermano. No está hablando de los pueblos, está hablando de su pueblo exclusivo, de su real sacerdocio. Amén, mi hermano. De ese pueblo santo, pueblo exclusivo de Dios, de ese tesoro especial que Dios tiene en toda su creación. Eso es usted y soy yo. ¿Ya? Leamos esto entonces. Aborrezco a los inicuos, pero amo tu ley. Mi amparo y mi refugio eres tú, dice. Estoy leyendo Salmo 119, del verso 113 en adelante. Mi amparo y mi refugio eres tú, en tu palabra espero. Bendito sea Dios, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, por eso quise leer esta porción. La palabra de Dios siempre tiene cumplimiento y usted espere en esa palabra. Amén, mi hermano. Bendito sea Jesucristo. Hay un salmo que dice que debemos guardar silencio ante el Señor nuestro Dios, porque hay muchos hermanos que se desesperan porque no tienen una respuesta instantánea. No, ¿por qué no hay una respuesta instantánea del Señor? Porque el Señor está probando nuestra obediencia, está probando el grado de crecimiento que tenemos en la instrucción que hemos recibido. El Salmo 37 dice, mire, verso 3, confía en Hashem Adonai y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad, de Cristo, de la enseñanza. Deleítate a sí mismo en el eterno Dios, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Ponga atención. Verso 7. Guarda silencio ante el Señor tu Dios, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, para el hombre que hace maldades, o por el hombre que hace maldades. Es decir, ¿por qué el otro es prosperado y yo no? Guarda silencio ante el Señor nuestro Dios. Porque aquí dice, vuelvo al Salmo 119, aborrezco, verso 13, aborrezco a los inicuos, pero amo tu ley. Mi amparo y mi refugio eres tú, en tu palabra espero. Apártate de mí, apártense de mí, oh inicuos, para que yo retenga los mandamientos de mi Dios. Amén. Que el Señor aparte los inicuos de nosotros. ¿Y quiénes son esos inicuos, amados hermanos? Son personas inspiradas por el maligno, simiente de la serpiente antigua. Lo digo claro. Entonces dice, apártense de mí, oh inicuos, para que yo retenga los mandamientos de mi Dios. Las alianzas que se hacen humanas no tienen jamás un buen resultado. Y Pablo se lo advierte a los corintios. Sí, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo. Segunda de Corintios. ¿Qué dice aquí la Escritura? Verso 6, verso 14. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los inicuos o con los incrédulos. Qué tremendo. Y hay mucha gente que quiere hacer alianzas.
La iglesia no hace alianzas con nadie. La iglesia guarda la pureza de la palabra. ¿Ya, mi amado? El gran error que ha cometido lo que se dice ser iglesia, entre comillas, es hacer alianzas. El primer error que cometieron fue a fines del siglo III, cuando el emperador Constantino supuestamente se convierte al cristianismo. Es el tiempo donde nace, amados hermanos, el universalismo católico apostólico. Desde allí nace, ¿ya? Porque se hicieron alianzas con el imperio, porque este hombre había detenido en cierto modo la persecución contra los cristianos. Y los cristianos dijeron, bueno, el emperador se convirtió y vamos a tener un tiempo de tranquilidad. No, mi amado hermano, el malo es astuto. Al malo usted no le puede creer. El malo nunca se va a convertir, porque su esencia es ser malo. ¿Me entiende? A quien el Señor reprenda. Y toda su simiente va a seguir siendo mala. Entonces la iglesia no hace alianzas con nadie. Amén. Y si tenemos que quedar solos, solos vamos a quedar, humanamente, pero Él siempre estará con nosotros, porque Él se agrada. Por eso llegó a decir que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Yo no hago alianzas con ningún sistema, por eso me retiré del sistema religioso. ¿Ya? Y si debemos quedar solos, que realmente nunca vamos a estar solos, porque el Señor se agrada cuando un hombre guarda la integridad de la palabra, cuando un hombre no hace alianzas con nadie. Entonces déjeme leer esto. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los inicuos o con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la voluntad de Dios con aquella que no es voluntad de Dios? Aquí Pablo dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Podrá haber un compañerismo? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Con la ignorancia? ¿O qué concordia? ¿Qué concordia? ¿Qué concordancia hay entre Cristo y el maligno, el Belial? ¿O qué parte del fiel con el infiel? ¿Qué parte? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios, nosotros, y los ídolos? La ideología de las religiones. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso no tengo temor, amados hermanos, de continuar en esto, aunque quede solo. Se lo he dicho a mis hermanos en intimidad. No tengo temor de avanzar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el Señor habitará y andará entre nosotros, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Todo lo que no ha sido purificado por la sangre de Jesucristo es inmundo. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. ¿A qué le voy a temer? ¿A qué le va a temer usted? ¿Al sistema religioso? Me retiré de 2 sistemas religiosos. ¿Ya? Y cuando me retiré me tiraron las penas del infierno, que iba a quedar sin cobertura. ¿Ya? Que no tenía cobertura de una denominación. Entonces, esta palabra que acabo de leerla en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante, afirmó mi corazón. Bendito sea Dios. Si yo no hago alianzas con el sistema,
que es una inspiración del maligno, amado, entonces el Señor se alegrará porque este reino sufre este tipo de violencia, ¿ya? Y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Lo entiende? ¿Entiende el término? Bendito sea Jesucristo. Sigo leyendo el Salmo 119. Entonces el verso 115 dice: apártense de mí, oh inicuos, para que yo retenga los mandamientos del eterno Dios. Amén. He retenido. Yo cuando me retiré del sistema, lo digo muy forma personal, ¿ya? Crecí en el conocimiento. Y eso me dio a entender de que le agradó al Señor, de que los inicuos se apartaron de mí para que yo, amados hermanos, pudiese retener los mandamientos de Hashem Adonai. Bendito sea Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, dice el verso 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Amén, mi hermano. O sea, yo espero, usted debe esperar en la palabra y que esta palabra lo sustente día tras día para que usted y yo seamos vivificados. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. No sea yo avergonzado de mi esperanza. Bendito sea Dios. Socórreme y seré salvo. Bendito sea Dios. Por eso estoy diciendo, aquí está manifestándose la obra de Dios que es realizada en cada individuo que tiene simiente de Dios. Esa es la obra de Dios, de formar la imagen y el carácter de su Hijo, porque ninguno que no tenga esta imagen y este carácter podrá entrar al reino de los cielos. Lo dice la Escritura, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Amén, mi hermano. Bendito sea Jesucristo. Déjeme leerte. Alabado sea Dios. Esto usted debe entenderlo, ¿ya? Dice, porque a los que antes conoció, cuando usted fue conocido, cuando yo fui conocido por el Señor. Hermano amado, después que salí del vientre de mi madre, no. Antes que fuese formado yo en el vientre de mi madre, el Señor ya me conocía. ¿Sí? Y antes que naciese del vientre de mi madre, es decir, en el interior, en la matriz de mi madre, fui santificado, fui apartado. Eso es ser santificado. Fui apartado para Él. Que viví un tiempo, sí, lejos de Él, sí, en ignorancia, hasta que el tiempo que el Señor tenía determinado para mí, me intervino y me llevó a la revelación de este nombre, que es por sobre todo nombre, Yeshua el Mashiach. Qué tremendo es eso, mi amado hermano, ¿ya? Porque la palabra de Dios no miente. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, y aquí hay hechos, dice, para que fuesen hechos, formar, ¿ya? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primergen entre muchos hermanos. Es decir, todos debemos llevar esa genética, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Teníamos que recibir ese llamado, como el Señor lo está haciendo a través de esta pantalla. Amén, mi hermano. Porque al Señor le plació llamar a sus hijos a través de la locura de la predicación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto solamente es para alimentar su intelecto o su conocimiento. No, esto es un llamamiento que Dios está haciendo. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. El día en que el Señor me llamó, me hizo justo. Amén. ¿Y por qué justo? Según Romanos capítulo 5. Por la fe en Jesucristo el Señor. Una fe que no es nuestra. Es una fe
dada por Dios, porque la fe es un don de Dios. Y esta fe no es dada a cualquiera. Esta fe es dada a la simiente de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vienen las preguntas. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, Él es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesús el Cristo, todas las cosas? Si usted y yo estamos en Cristo, hermanos, hemos recibido ya todos los bienes celestiales, como dice Pablo en los Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante. Y nos hizo sentar, el mismo capítulo 2 de Efesios nos dice, y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los bienes celestiales. Es decir, que el Señor ve todo su proceso terminado. Solamente que nosotros estamos todavía en este cuerpo y estamos en este cuerpo vulnerable, lleno de pasiones, ¿ya? Pero por eso necesitamos ser instruidos. Entonces dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas en Él? ¿Ya? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena o condenará? Me salté una parte. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién me puede acusar a mí, hermano? Si Dios me ha justificado, si Dios me hizo justo por el sacrificio del Mashiach, bendito sea Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el Eterno, es el que murió, y aún más, el que también resucitó, el que además está en el poder de Dios, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí hay algo extraordinario, que también lo tratamos el domingo. ¿Quién nos apartará del amor del Cristo? ¿Quién me podrá apartar del amor que Cristo tiene en favor de nosotros? Qué tremendo es eso. O sea, ¿quién podrá, de alguna manera, hermano, desviar el amor de Jesús el Cristo por nosotros? ¿Quién? Si Él es Dios y Él manifiesta su paternidad a nosotros, ¿quién nos separará del amor del Cristo? Entonces el malo nos tira tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Todo aquello que vivimos en esta carne podrá apartarnos del amor que Él tiene por nosotros. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que nos va a amar, sino de aquel que nos amó. Somos todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni muerte, ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni aún, ni ninguna cosa o ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesús el Cristo, Señor nuestro. Nada nos puede separar, porque ese amor proviene de Dios. Y ese amor está en nosotros, porque por la fe Jesucristo habita en nuestros corazones. Es decir, llevamos el amor de Dios. Por eso Jesús les dijo, oigan, les voy a dar un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y en esto seremos conocidos que somos hijos de Dios. ¿Y por qué nos amamos unos a otros? Porque yo predico de esta manera, por amor a usted, mi hermano y mi hermana. ¿Ya? En eso seremos conocidos que somos hijos de Dios.
Bendito sea Dios. Quiero avanzar un poquito en el Salmo 119. Entonces el verso 117 dice: socórreme y seré salvo. Siempre tendré presente tus mandamientos. Has desechado a todos los que se desvían de ti. Bendito sea Dios. Porque su pensamiento es iniquidad, es rebelión contra lo que Dios estableció. Es rebelión contra lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra cuando se vistió de carne. Por eso dice: has desechado a todos los que se desvían de ti. Y aquí esencialmente están los religiosos, que se creen hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Porque si hubiesen sido hijos de Dios, habrían permanecido. Por eso dice: has desechado a todos los que se desvían de ti, porque su pensamiento es iniquidad. Sosténme y seré salvo. ¿Por qué? ¿Por qué dice sosténme? Bendito sea. Porque estamos en debilidad. Estamos en esta carne. Y en esta carne nosotros entendemos claramente que debemos ser sustentados por su palabra. Por eso la idea de congregarnos siempre, de recibir la instrucción. Benditos los que se congregan. Benditos los que atesoran la palabra bendita del Señor. Sosténme y seré salvo. Meditaré siempre en tus mandamientos. Mi carne se contrae por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Cómo dice esta versión? Déjeme leerla. Ah, bendito sea Jesucristo. La palabra del Señor es algo tan hermoso, mi amado hermano. ¿Ya? Esta versión dice, estábamos en el Salmo, en el verso 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus caminos, porque su astucia es falsedad. Esta otra versión dice: porque su astucia, ¿ya?, es falsedad. Cambia en cierto modo. Esta otra dice: has desechado todos los que se desvían de ti, porque su pensamiento es iniquidad. Esta versión dice: hollaste a todos los que se desvían de tus caminos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Entonces debemos apartarnos del engaño y de la falsedad y esperar por completo en la esperanza que nos da su palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hay un salmo, los salmos traen mucha doctrina, mi amado hermano. Me parece que es el Salmo 5. Déjeme buscarlo si es así. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Dice, ponga atención, veamos esta versión. Dice: oye, oh Señor, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Oración matutina, ¿ya? Una costumbre que tengo. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por eso quise leer esto. Amén. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque su palabra tiene cumplimiento. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad,
El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no andarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dónde está eso que la religión dice, que Dios ama al pecador? Subraya este texto. Dice la Escritura que el Señor aborrece a todos los que hacen iniquidad, todos los que se rebelan, todos los que hacen pecado. ¿Ya? Es decir, Dios aborrece al pecador, sí, sí, mi amado hermano. No le crea más el cuento a la religión. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el eterno Dios. Al hombre sanguinario y engañador abomina el eterno Dios. Mas yo, por la abundancia de tus misericordias, entraré en tu casa. ¿Y cuál es la casa del Señor? Su iglesia. Mas yo, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de un edificio, estoy hablando del cuerpo de Cristo, para que se me entienda. Amén. Entonces dice, mas yo, por la abundancia de tus misericordias, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Hashem Adonai, en tu voluntad perfecta, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Amén. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Y aquí viene el engaño, mire lo que dice el verso 9 y 10. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. ¿En la boca de quién? De ese sistema religioso, mi amado hermano. Yo no estoy hablando del mundo. El mundo está engañado y el mundo no se interesa ni de lo falso ni de lo verdadero. El mundo es mundo. Pero aquí está hablando de aquellos que toman la palabra de Dios y la medran, falsificándola, como dice mi hermano Pablo en la misma segunda carta a los Corintios. Creo que usted lo ha leído conmigo muchas veces, ¿ya? Cuando Pablo dice, bendito sea Jesucristo, según de Corintios, capítulo 2, verso 17, porque no somos como muchos, capítulo 2, verso 17, según de Corintios, porque no somos como muchos que medran falsificando, que la arreglan, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Jesús el Cristo. No falsificamos. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Leo nuevamente. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Siempre lo van a lisonjear a usted. Sí, mi amado, le van a palmotear la espalda y le va a decir que todo está bien. No es así. Se lo dije delante. Este domingo, hermanos, la palabra nos confrontó a todos nosotros. ¿Ya? Bendito sea Dios. Y al final todos dimos gracias al Señor. Porque eso es la palabra de Dios. Por eso dice aquí, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. ¿O está pidiendo misericordia? No, está diciendo aquí el salmista, castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. ¿Se da cuenta que el engaño es peligroso? Amado, bendito sea Jesucristo. Estos dos versos subráyelos y medítelos. No tengo tiempo para profundizarlo. A lo mejor mañana puedo tomar parte de esto. Pero el verso 11, aquí viene algo hermoso. Pero alégrense todos los que en ti confían. Amén. Den voces de júbilo para siempre, porque tú
los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Hashem Adonai, Señor eterno, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué más hermoso y seguro es estar en Jesús el Cristo. Amén, mis hermanos. Esto es lo más maravilloso que a nosotros nos haya acontecido, mi amado hermano. Estar en Cristo. Y estar en Cristo no dependió de usted ni de mí, sino depende exclusivamente del cumplimiento de su palabra. En el momento que Él tenía determinado para usted y para mí, íbamos a ser llevados a Jesús el Cristo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Espero que la enseñanza de esta mañana pueda calar profundamente en su corazón y pueda usted tomar ya una determinación. Este domingo nosotros nos reuniremos nuevamente en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana. Amén, mis hermanos. Esté presente. Si quiere ser ministrado por la palabra bendita del Señor, allí le esperamos. Oraremos, glorificaremos al Señor en alabanza, en adoración, y también instruiremos a la luz de las Escrituras a todos los santos del Señor, a la heredad del Señor Jesucristo, porque somos herencia de Él. Amén, mis hermanos. Bueno, este programa, ustedes bien saben que va de lunes a viernes, en el horario que usted quiera oírlo. También a través del 107.3, www.radiolabrisa.com, va de 10 a 11 de la noche. Eso usted si quiere oírlo por internet, ¿ya? Es una radio local que transmite para toda esa localidad y parte de la provincia de Chacabuco y sale al mundo entero a través de ese link que les di, ¿ya? www.labrisaradio.com, ¿ya? Y allí este programa va de 10 a 11 de la noche. Sea bendito Jesucristo y Dios bendiga al director de la radio, mi hermano Jaime Dinamarca. Amén, mis hermanos. Este domingo los espero en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana. Si usted quiere comunicarse conmigo, le doy mi teléfono personal, el 931-02-7527. Repito, 931-02-7527. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted me ha dado de compartir la enseñanza con su iglesia, con sus santos, con sus heredades, Señor, con aquellos, Señor, que anhelan y desean oír esta bendita palabra, que esta palabra, Señor, y yo lo sé porque así está escrito, que esta palabra no volverá vacía, que su Santo Espíritu, bendito Espíritu del Santo, hará una obra perfecta en todos aquellos que tenemos simiente suya. Padre, los encargo a su gracia y a su palabra, porque ella tiene herencia para dársela a todos sus santos. Ese es el poder de su palabra, darnos herencia junto a todos los santificados. Bendiga a los que están enfermos. Bendiga, Padre Dios, a aquellos que han sido intervenidos para que reciban recuperación y restauración en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Nos encontraremos mañana nuevamente en este mismo canal y en esta misma radioemisora. Comparte este programa con otros hermanos. Suscríbase si eso es gratis, mi amado hermano. Y esto le servirá para crecer en el conocimiento de aquel nuestro Dios. Dice la Escritura que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único y sabio Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. He ahí está la vida eterna. Que el Dios de paz les bendiga y que tengan una hermosa jornada en el bendito y glorioso nombre de Yeshua el Mashiach. Amén,
Amén y amén.